Muy bienvenidos a la segunda sección de nuestro tema, la relación del sábado con el plan de redención. ¿Qué relación tiene esto, hermanos queridos? Vean. Y ahora sí estamos con más tiempo, ¿verdad? Acá media hora. ¿Cuál es la indicación de Dios en cuanto a lo que Él quiere que hagamos en sábado? Ahí está la clave de esto. ¿Qué es lo que nos indica que hagamos en sábado? Una palabra. Una, ¿ah? Reposar. Con algunos de ustedes hemos hablado un poco de esto. Reposar. ¿Qué es lo que está detrás de este plan de Dios al invitarnos a reposar en sábado? No es que no compremos, no vendamos, no negociemos, no peguemos blog, no cortemos acate. No. Involucra eso, por supuesto, pero esa es la forma externa. Hay un fondo, hay algo interno, profundo, dentro de la observancia del sábado que tiene que ver con la redención. Y que mientras no lo entendamos, no vamos ni a disfrutar el sábado, ni a guardarlo. Así usted muera de hambre por no comprar comida en sábado. Mientras no entienda lo que necesitamos entender hoy, morirá violándolo. ¿Qué es guardar el sábado? ¿Y qué relación tiene con la redención? Jesús lo dijo en una de sus frases más conocidas, Mateo 11. Mateo 11, versículo 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué cosa? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y otra vez, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Lo van captando? ¿De qué reposa el que reposa en Cristo? ¿De qué es que reposa? ¿Qué no hace ya? ¿Qué no practica ya? El pecado. ¿Qué es reposar en Cristo? Es no practicar más el pecado. Es reposar en Cristo. De paso, otra vez el paréntesis. Por eso es que es la incongruencia más grande. Decir, yo no guardo el sábado porque yo ahora reposo en Cristo. Es que si no guarda el sábado, viola el cuarto mandamiento. Entonces está en pecado. Y no puede estar en pecado quien reposa en Cristo. Porque quien reposa en Cristo, de lo que reposó es de pecar. Estoy comunicando el punto. Pero entonces, volviendo. Reposa de practicar el pecado el que reposa en Cristo. Y Dios quiere que esto lo recordemos como pueblo cada 7 días. Que reposamos del pecado y lo celebramos juntos cada 7 días. Cada 7 días en el día escogido por Él, porque esa es otra. Es cada 7, pero no en la secuencia que decidamos nosotros, sino el día 7 que Él escogió como 7. Y ahora vamos a entrar un poquito en esto, ¿por qué ese 7? ¿Y qué relación tiene con la redención? ¿Por qué no el día 8? No tiene relación con la redención, el 7 sí. Pero vamos por ahí un momento.
¿Cómo sé yo que reposo en Cristo? Cuando ya no practico en mi vida el pecado. ¿Ok? Pero vean lo más interesante. ¿Cuál es la única forma de que eso se dé? De que yo repose en Cristo. A ver si se las acomodo un poquito diferente la pregunta. Creo que se las puse un poquito incómoda de entender. ¿Cuál es la única forma de que yo, como ser humano, deje de practicar el pecado? Es reposando en Cristo. ¿Pero qué es reposar en Cristo? En el contexto de dejar el pecado. ¿Qué es reposar en Cristo? Guardar el sábado. Ese es un resultado que va a venir. Guardar tu mandamiento. Es confiar plenamente en toda mi condición. Empiece de nuevo. Es confiar plenamente en Él. Todo lo que durante los 6 días de la semana me pasa, y plenamente confío en Él, dejo en manos de Él todo eso, y el sábado vengo a compartir acá con Él toda la experiencia. Ok, eso es importante, pero hay un punto. Voy a repetir la pregunta. Yo dejo de practicar el pecado cuando reposo en Cristo. La pregunta es, en el contexto de dejar de practicar el pecado, ¿cómo es que reposo en Cristo? Dependiendo de Él. ¿Cómo? Cada día, mi vida tiene que ser la vida de Cristo. Cada día, mi vivir no tiene que ser igual al mundo. Mi testimonio tiene que ser igual al de Cristo. La fatiga, todo, si yo dependo de Cristo, es el vivir cada momento, cada segundo de mi vida, vivir para Cristo. Usted está reposando las 24 horas del día en Cristo. Y usted, las 24 horas de cada día, usted reposa en Cristo, usted se deleita en un sábado. Porque usted está deseoso no de guardar el sábado, porque usted todos los días lo está guardando, todos los días, sino que está deseoso de compartir la alegría, las maravillas que Dios ha hecho en la vida de mía, porque no le permitió pecar, porque su mente usted la conectó con Él cada momento de nuestra vida. No es que ahora va a pasar leyendo la Biblia ni de rodillas, no, en todo lo que está haciendo, experimentar eso. En esta semana que nosotros estamos cuidando a una señora, llega mucha gente a visitarnos, y ahí ese es un arma. Entonces la gente llega a ayudar, pero Dios da al hijo de él que vaya a discernir. Entonces llegan, pero hablan mucho y hablan cosas que nada que ver. Entonces, si usted va a ayudar, haga esto y haga lo otro para no compartir. A veces se convierten en chismes. Entonces, no, Dios no quiere eso. Si no quiere escuchar las cosas de Dios, está bien, no puedo obligarlo. Pero aún en las visitas hay que hablar para engrandecer el nombre de Dios y uno ser diferente. Pero usted se deleita cada día, y no solamente el sábado, cada día se guarda el sábado. Ok, perfecto. Ella tocó un punto en lo que mencionó, tocó un punto clave allí, ok, que casi le dio al punto. Repito, reposamos en Cristo cuando dejamos de practicar el pecado.
o dejamos de practicar el pecado porque reposamos en Cristo. ¿Cómo es? Las dos. Hermanos, esto es de suma importancia que lo entendamos para nuestra paz y crecimiento espiritual. Reposar del pecado, de practicar el pecado, es vivir la vida que Cristo vivió. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. Ok. Cuando Él nos invita a reposar en Él, está hablando en el contexto del pecado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿De qué? De la carga que nos agobia, que se llama el pecado. Él promete librarnos de esa carga, pero dice que nos libra de esa carga cuando nosotros reposamos en Él. ¿De qué es que está hablando? Cuando se la pasamos. La carga. ¿A qué me refiero? Una buena cantidad de cristianos hoy día no son victoriosos, no alcanzan victoria sobre el pecado y son los seres más sinceros de este mundo, pero sinceramente equivocados. El concepto que manejan de cómo se soluciona el pecado está errado. Dios nunca ha esperado ni esperará, porque Él es sabio, Él sabe cómo es, que yo deje de practicar el pecado y entonces repose en Cristo. Y muchos están muriendo así, perdidos. Y con toda su intención de dejar de pecar. Y muere perdido. Porque nunca reposó en Cristo. Es que yo no puedo dejar de practicar el pecado por mí mismo. Al reposar en Cristo, Él, el que liberó a Israel de Egipto, el que abrió el mar para que el pueblo pasara, es el que me libera a mí, es el que le abre las fauces a Satanás para que yo salga de su poder y sea un ser libre, capaz ahora de obedecer a Dios. Es Él, es su poder, con el mismo poder que venció al dragón de Egipto, a la serpiente antigua. Con ese mismo poder me libera a mí del dragón actual que estaba representado en Faraón. En otras palabras, ¿cómo dejo de practicar el pecado? Cristo es mi ejemplo. Cuando Él dice vengan y reposen en mí, denme su carga, yo la llevo. Es porque Él sabe cómo llevar la carga, porque ya la llevó. Y la llevó sin pecar ni una vez. Entonces me invita a mí a que yo le dé la carga, pero darle la carga significa darme yo. Entonces Él, en mí, ahora yo reposando en Él, permitiéndole que sea Él el que obre en mí, ahora me da las fuerzas para liberarme del poder del pecado, mi mayor problema. Ahora yo reposando en Él, venzo el pecado como Él lo venció. Cristo no necesitó dejar de pecar, pero sí necesitó no pecar nunca, para darnos el ejemplo. Y así lo hizo. Pero aquí viene el punto. ¿Cómo lo hizo? Reposando Él en su Padre.
nunca dependió de su propio poder divino para vencer el pecado. Dependió del poder divino del Padre. ¿Ya? Entonces Él me invita a mí a lo mismo. Si yo me entrego a su poder divino, ahora sí, su poder divino Él puede ejercerlo a mi favor. No lo podía ejercer a favor de Él mismo. Pero sí ofrece compartir conmigo su naturaleza divina, según el apóstol Pedro. Para que por la naturaleza divina, controlando mi humanidad, la naturaleza divina de Cristo, controlando mi humanidad, yo puedo no pecar. Porque estoy reposando en Él. ¿Me van siguiendo? Y si eso se da en mi vida, entonces fui redimido. Y como redimido, ahora me toca, para celebrar esa maravilla que ocurrió en mí, guardar el sábado. Porque fuiste redimido de Egipto. ¿Me vas captando? Entonces, tenemos en la observancia del sábado, en primer lugar, una celebración continua, permanente, de que Dios es nuestro creador. Al observar el sábado, damos al mundo un mensaje. Cada 7 días, al observar el sábado, damos al mundo un mensaje. Pero el mundo está muy encasillado en diferentes áreas. Está el mundo de los ateos. Aunque usted sabe que es ficticio ese mundo. El de los ateos no existe. Búsquelos en un terremoto. ¡No hay! No hay ateos. Curioso. Búsquelos en una emergencia personal. No hay ateos. Todo el mundo cree en Dios. Pero el observador del sábado, porque ha sido creado por Dios, esa persona, da un mensaje cada 7 días al mundo de los ateos. Y es que no es cierto que venimos de un renacuajo, un pez sapo, y que después de millones de años en que se formó allí esa especie de vida de la nada, luego salió del agua y otros millones de años anduvo por la tierra, después aprendió a subirse a los árboles y de pronto empezó a pasar de árbol en árbol porque le salió rabo y después se tiró abajo y salió usted. El observador del sábado recuerda al mundo ateo en cuanto a la primera razón por la cual guardar el sábado, que no venimos de un renacuajo, que venimos de un ser superior, inteligente, todopoderoso, sabio, que nuestro antepasado no es un renacuajo ni un mono, porque su libro nos dice que fuimos hechos a la imagen de Él. Entonces el observador del sábado recuerda al mundo ateo que venimos de un ser todopoderoso que nos hizo con sus propias manos. Eso es lo que hace, es el mensaje que le da cada vez que guarda el sábado. Pero el observador del sábado le recuerda a otras áreas del mundo, al mundo católico,
en donde hay tantos hijos de Dios sinceros, que a quien adora es al Dios creador y no al sol, porque el sol no lo hizo. El observador del sábado le recuerda cada 7 días de la semana al católico que a quien él adora como observador del sábado es al creador, no algo que el creador hizo, el sol, de donde viene la observancia del domingo. Se originó en la adoración al sol. De allí que conserva el nombre todavía en inglés, Sunday, Día del Sol. Cada vez que el observador del sábado disfruta guardando el sábado, le recuerda al mundo católico que a quien se adora es al Creador, no al sol. Pero también le recuerda eso mismo al mundo protestante, que vez tras vez le mira guardando el sábado. Hay un mensaje que está transmitiendo, y es que a quien hay que adorar es al mismo que no solo nos creó, sino que cuando vino a redimirnos, también descansó ese día en la tumba. Y luego salió victorioso para darnos redención. El observador del sábado da un mensaje para el mundo de los testigos de Jehová, en donde también hay muchos hijos de Dios sinceros, y otros no, como en todo lado. ¿Y cuál es el mensaje de la observancia del sábado para el mundo de los testigos de Jehová? Cada vez que un observador del sábado lo hace en fidelidad a Dios, le recuerda al mundo testigo de Jehová que le observa, que a quien se adora es al Creador, y que ese Creador es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que a los tres se los adora, y que a quien hay que adorar no es a uno hecho por otro de ellos, al Hijo. Le recuerda al mundo de los testigos de Jehová cada observancia del sábado que Cristo es el Creador, que Él no puede haber sido creado, porque entonces no puede haber sido creador, y que por eso como creador hay que adorarlo cada 7 días, siempre, todos los días, pero Él decidió que fuera cada 7. ¿Cuál es el mensaje de la observancia del sábado para el mundo mormón, que observa vez tras vez al observador del sábado? Que el Dios al que hay que adorar es solo uno, que uno es el Creador, un solo Dios, formado por esas 3 personas, y que no es cierto que ese Dios que creó el mundo, que pide que lo adoremos como creador, fue hecho por otro anterior a Él, y que ese otro anterior a Él fue hecho por otro anterior a Él también. El mensaje del sábado en su observancia le dice al mundo mormón que solo hay un Dios y no una infinitud de dioses. Y cada vez que un mormón mira a un observador del sábado, a su mente está llegando el mensaje: hay un solo Dios que adorar. Porque ustedes saben que iba a decir teología, pero eso no es teología, la doctrina mormona es que hay muchos dioses, infinidad de dioses, y que Dios, antes de ser Dios, fue hombre como nosotros, de carne y hueso, y que ese Dios que era hombre, Adán, es Adán, para ellos el Elohim del Génesis era Adán, y ese Dios que era Adán vino y tuvo relación íntima, sexual con María, y entonces nació Jesús. Por eso les decía, eso no es teología, es bueno, póngale usted nombre, pero hay un mensaje para ellos y tenemos que alcanzarlos con la verdad.
Cada vez que lo mira a usted un mormón guardando el sábado, hay un mensaje para él. Esta persona adora al Creador. Pero, dejando los círculos religiosos, que tantos hay más de 3,000 en el mundo, ¿cuál es el mensaje de Dios para ti, para mí, a través del sábado? Él quiere recordarte día con día, al invitarte a reposar en Él, que fuiste redimido del poder del pecado, que ya no perteneces más al dragón, porque le pertenecías, no por derecho, sino por usurpación. Él te tomó sin tu permiso, pero igual Cristo te rescató sin el permiso del enemigo. Lo derrotó en la cruz del Calvario, y en esa derrota te da la victoria, me da la victoria sobre el pecado. Pero entonces yo quiero concluir con lo siguiente: la relación entre el sábado y la solución al problema del pecado. ¿Qué es lo que quisiera que quede en sus mentes? Tengo el micrófono aquí. Hermanos queridos, miren. Dios tiene interés, mucho interés, en que entiendas la relación entre la observancia del sábado y tu redención del pecado. ¿Y cómo lo hace? Invitándome a que yo repose en Él momento a momento, día con día. Por eso hablaba con algunos de ustedes de cómo se guarda el sábado durante la semana. ¿Ha pensado en eso? En reposo constante en Cristo, para que Él haga a través de mí. Cuando eso se da en mi vida, entonces mi observancia del sábado tiene sentido. Si yo no reposo en Cristo constantemente, mi observancia del sábado es solo una forma, que fue lo que llevó al fracaso a los judíos. Hicieron de la observancia del sábado, de la forma de la observancia del sábado, su medio de salvación. Y apartaron al Salvador. Cuando el sábado, lo que Dios quería que fuera, era un símbolo del Salvador. ¿Y cómo logro eso? Es aprendiendo lo que escuchaba de varios de ustedes en la mañana en los testimonios: a reposar en Él. Pero yo aprendo a reposar en Él no solamente en no practicar el pecado o al no practicar el pecado. Yo aprendo a reposar en Cristo cuando dejo de hacer. Cuando yo aprendí al fin a no hacer, sino depender de Él. Y es que esto es en todas las áreas. En todas las áreas. Les escuchaba hablar a algunos de ustedes de trabajo. Para verlo no necesito esto. Para leer, sí. Les escuchaba a algunos de ustedes hablar de esto en relación a trabajo. Que quedaron sin trabajo y de pronto, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces voy a mandar mi currículum por todo lado. Si usted quiere. ¿Ah? Pues si esa es la indicación. Ok. Le sugiero reposar en Él. Y cuando usted aprende eso, que por serle fiel a Él, quedó sin trabajo, y la comida que hay alcanza para 2, 3 días, no más.
Y entonces, porque aprendiste a reposar en Él, duermes en paz. Entonces, reposas en Cristo. Entonces, la observancia del sábado tiene sentido. Entonces, caminarás como un redimido. Entonces, sentirás el camino cristiano liviano, porque ligera es mi carga. Dice, de aquellos que reposan en Él. Para esos, ligera es su carga. Nuestro mayor problema, el pecado, está solucionado en Cristo. Pero hay un problema mayor que le añadimos a eso, y es que nosotros intentamos solucionarlo. El problema de nuestro pecado no nos toca. Ya fue solucionado en la cruz. Nos toca aceptar lo que pasó en la cruz y reposar en Cristo. Entonces su poder viene para darme victoria sobre el pecado. Entonces mi observancia del sábado tiene sentido. Entonces puedo predicar con el testimonio. Y Cristo vendrá para llevar a ese pueblo. Esta mañana yo quisiera preguntar si hay, además de este servidor, alguien aquí que quiere decir: Señor, yo quiero, me des la capacidad de reposar en ti en todas las áreas de mi vida. Puede que el problema que tengas sea familiar, conyugal, y ya no sabes más qué hacer. Estás cansado de orar, ya te duelen las rodillas, quizás estás como Santiago, el de la epístola, ¿sabe cómo le decían? De apodo, patas de camello, porque había deformado sus rodillas de tanto orar, literalmente. Puede que estés cansado ya y ya tendrás patas y codos de camello, no sé. Ya no sabes más qué hacer. Te invito a reposar en Cristo. Él sí sabe qué hacer. Si el problema es tu cónyuge, Él va a arreglarlo. Y no te extrañes que a algunos se los ha quitado. Si ese es tu estorbo, te lo va a quitar. De alguna forma. Pero también he visto muchos estorbos transformados en instrumentos para la gloria de Dios. Quizás el estorbo seas tú. Y puedes hacer que Dios te quite o te transforme. ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres? ¿Será que hay alguien hoy que también quiere decirle: Señor, Señor, hasta aquí yo he intentado reposar en ti, pero como tú quieres que yo repose en ti, no lo he hecho. Quiero entregar todas mis áreas en tus manos. Y entonces, ser un redimido que reposa en tus brazos. Y toda preocupación de este mundo fuera de mi vida, excepto tu reino, tus cosas, tu gloria. Tómame. ¿Hay alguno con ese pensar? Yo quiero orar con usted. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si hay alguno más, yo quiero orar con usted esta mañana. Él quiere hacer maravillas en tu vida y en la mía, pero respeta nuestra decisión y solo lo hará cuando de corazón decidimos que nos haga reposar en Él. Les invito a arrodillarse para orar. Nuestro Padre y Dios, Señor eterno y todopoderoso,
Muchas gracias por Cristo, por la redención incomparable que logró en la cruz. Gracias, Señor, por el reposo que hoy podemos disfrutar en Él, por lo que hizo por nosotros. Alabamos tu nombre y en forma especial acudimos a ti de rodillas y también nuestro corazón de rodillas ante ti para pedirte que aceptes nuestra decisión, porque decidimos reposar en ti. Señor, entregamos nuestros pecados en tus manos para que nos des liberación total de ellos. Que podamos experimentar el pase del mar. Que podamos llegar al otro lado cantando victoria, porque el poder del enemigo fue derrotado en nuestras vidas. Te entregamos nuestras debilidades para que nos hagas fuertes para ti. Te entregamos nuestras familias, que aquellas cosas, Señor, que estén actuando de tal forma por parte del enemigo para destruir nuestros hogares, sean derrotadas por tu poder, por tu mano todopoderosa, y que entonces podamos disfrutar de hogares donde se reposa en Cristo. Señor, entregamos en tus manos nuestros hijos y otros seres queridos, algunos de ellos alejados de una u otra forma de tus caminos, que puedan encontrar el reposo en ti. Señor, muchas gracias por amarnos, por hablarnos con tu palabra. Muchas gracias por tu santo sábado. Ayúdanos a hacer de él lo que te propusiste, ese recordativo perpetuo de tu redención para nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Quedamos confiados en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.